Ahí está. Vayan pasando el DNI. Bueno, entonces vamos a copiar el ejercicio 3C. Es una función polinómica. No sé, ahí. Es una función polinómica de grado 3. Este es 3, que me quedó muy chiquito. Como es un polinomio, ya sabemos que es continua, que no tiene asíntotas, que el dominio son todos los reales, que es derivable en todos los reales. Bueno. Y me piden, a ver, dice, extremos relativos. Hallar si existen extremos relativos en las siguientes funciones. Indicar si hay asíntotas. Con los datos obtenidos, realice un gráfico aproximado de la curva. Es útil usar algún graficador como el GeoGebra para corroborar. O sea, como para saber si lo que hicieron está bien. Bueno, vamos a hacer la cuenta en principio, después ustedes corroborarán con el GeoGebra. La curva va a ser derivar igualar a 0, ¿no? Porque para ver si tiene extremos relativos tenemos que buscar los puntos críticos. Asíntota ya dijimos que no, porque es un polinomio. ¿Bien? Entonces vamos primero F'. Busquemos F'. Bueno, como este es el 3, F' me va a quedar de grado 2. Bajo el 3, queda así, y la derivada de 4x es 4. ¿Estamos bien hasta ahí? No sé qué decía, cuál era la duda que preguntaron antes. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué problema había con el ejercicio? Las raíces. Bueno, ahí tenemos la derivada. ¿Será esta el ejercicio? A ver. Estoy volviendo en el chat. Sí, listo. Digamos. Es del TP4. Sí, es del último TP este. Por eso es de extremos. ¿Sí? Del TP4. Bueno. Las raíces de esta. Ahora entendí. Bueno. A veces no es tan fácil buscarle las raíces a un polinomio, puede llegar a complicarse, sí. En este ejercicio además no piden eso, le piden los extremos. Bueno, vamos a terminar la parte de puntos críticos, hagamos la cuenta. ¿Está bien? Si yo quiero los puntos críticos, me fijo los lugares donde la derivada no existe o los lugares donde la derivada vale 0. Como es un polinomio, solo hay lugares donde la derivada vale 0 si es que los hay. Igual va a 0 la derivada, y en este caso, como solo hay x en un lugar, la puedo despejar. ¿Sí? Paso el 4, paso el menos 3, así. Me equivoqué en algún lado, a ver, acá. El 4 pasa así también, por apurada. Bueno, paso el 4 restando y el menos 3 dividiendo, me da 4 tercios positivo, y como está elevado al cuadrado, bueno, o uso el módulo o lo paso como raíz, pero si lo paso como raíz me tengo que acordar de considerar las dos soluciones, ¿sí? La positiva y la negativa. Bueno, pueden distribuir la raíz y que les quede 2 sobre raíz de 3, o podemos buscar la respuesta aproximada con la calculadora y x1 y x2, podemos aproximarlo, a ver cuánto nos queda. Raíz de 4, que es 2, dividido raíz de 3, voy a hacer yo en la calculadora, y eso me da, bueno, así, 1,54, y la otra es igual pero negativa. Sí, a ver, fíjense si más o menos llegan al mismo valor. A ver, admite. Y otra, la respuesta exacta, dando esto. A ver, sigamos. Si uso la raíz, me va a quedar raíz de 4, que es 2, sobre raíz de 3. Entonces multiplico por raíz de 3 arriba y abajo. Cuando hago esto, la parte de arriba es 2 por raíz de 3
2 por raíz de 3, y la parte de abajo es raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado, y se va a la raíz. Entonces puede ser que la respuesta la encuentren, bueno, más o menos, la encuentren expresada de esta manera. Esta sería como la forma más exacta, sin decimales. No sé qué dice la respuesta de la guía. Es habitual que en los libros de matemática las cosas vengan así, escritas. ¿Sí? En ejercicio 3 tienen las respuestas por acá. Bueno, después se fijan, no sé. Igual es el mismo número, solo que este es estimado y esta es. ¿Sí? Bueno, entonces, son las raíces de la derivada, o sea, son los puntos críticos. ¿Cómo hacemos para saber si esos puntos críticos son buenos? Tenemos que recurrir a alguno de los dos criterios que vimos. En el caso de los polinomios es muy fácil volver a derivar, entonces nos conviene usar el criterio, por ejemplo, de la derivada segunda. Es una buena idea. Entonces, saco la derivada segunda, me voy a anotar acá los puntos críticos para borrar x1, entonces es aproximado 1,54 o en forma exacta 2 raíz de 3 sobre 3. Y el otro es lo mismo pero con un menos. Bueno. Entonces, vamos a sacar f segunda. F segunda era derivar f', así que la pongo acá abajo y derivo esta. Bajo el 2 me quedan menos 6x y esta se baja. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es, no, estoy en el TP4. Sí, TP4, ejercicio 3, C. Lo que tengo que hacer es evaluar. F segunda evaluada en cada uno de estos puntos críticos. O sea, por ejemplo, F segunda evaluada en 2 raíz de 3 sobre 3. Va a ser menos 6 por 2 raíz de 3 sobre 3. Mucho no me interesa esta cuenta. Recuerden que lo único que me interesa es el signo. ¿Sí? O sea, uno puede hacer estas cosas que quedan muy lindas y los profesores nos ponemos muy contentos, pero me va a dar menos 4, ¿no? 2 por 2 ahí, menos 4 raíz de 3, pero el 4 raíz de 3 acá no me sirve para nada, lo que me importa es que da negativo, claro, eso, exacto, Francisco, negativo por positivo, negativo, listo. Esto es menor a 0. Entonces, como es menor a 0, entonces, en f de x1, que sería 2 raíz de 3 sobre 3, como la derivada segunda evaluada en ese punto crítico me da negativa, en f de ese valor hay un máximo relativo. Eso era lo que pedía el ejercicio. Que traten de clasificar. Eso, 1,54. 1,54 es la respuesta de hacer 2 por raíz de 3 sobre 3. Es la respuesta aproximada. Pueden poner 1,54 y está bien igual, no pasa nada. Ah, es 1, ah, que me equivoqué, es probable. Sí, tenés razón, acá tengo la respuesta, gracias. Ya entendí, que me comí cuando lo pasé el 1 ahí, que es importante. Sí. Bueno, tienes razón. 1,154. Gracias. Ahora entendí. Que como no la volví a hacer, lo dejé ahí mal escrito. Bueno, y lo que quería hacer, me parece, quien preguntaba, era encontrarle las raíces a la función, a esta de grado 3. Bueno, el ejercicio no te lo pide, probablemente o sea difícil encontrarle las raíces, o como vos decís, no tenga. No sé, como es de grado 3, y no se puede sacar factor común X para bajarle el grado, lo que habría que hacer, como decimos por Ruffini, es
intentar adivinarle una raíz. Claro, o bueno, o resolver la cúbica. Las calculadoras, algunas tienen para resolver la cúbica. No debe ser si tiene raíz, entonces si te digo que da -2, y 1, tiene raíces irracionales, o raíces donde tienen infinitos decimales. No te preocupes demasiado por encontrar esas raíces. De hecho, el ejercicio no lo pide. No lo pide porque es una cuenta que la idea no es que estén matándose y adivinando raíces, no lo hagas. Déjalo. Vas a ver que atraviesa el eje en algún lugar y que ese lugar te va a coincidir aproximadamente con el número que vos encontrás. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue siendo menor que 0? La discusión esa con Francisco era otra. Acá, para el que me pregunta ahora, lo que estamos viendo es que como la derivada segunda me da negativa en este lugar, ahí hay un máximo relativo. Nada más. Y lo que van a tener que hacer es la derivada segunda, evaluarla en en -2. Acá les va a quedar menos por menos más. En este punto tiene un máximo relativo, y en este tiene un mínimo relativo. Esa es la cuenta que tienen que hacer. Sí, en una raíz de la derivada tiene un tipo de extremo y en la otra raíz el otro. Bueno, ¿qué más? Vamos. ¿Qué otra cosa se quedaron trabados o no saben cómo empezar o intentaron y no les salió? A ver, podés hacer, creo que alguien más arriba pidió algo del 7. Podés hacer el 8P. ¿Tiene P el 8? ¡Wow! Bueno, a ver, vamos en orden. Vamos a tratar de hacer algo del 7. Esperen que... A ver. Todo del TP4 me están hablando, ¿no? A ver. Algo del 7. El 7 son los problemitas, esos que tienen un contexto, que hay que buscarles los máximos, los mínimos. Y el 8 es el del que vienen todos surtidos. Algo vamos a hacer del 8. Ah, tiene P, el último. Bueno. Después ahora lo tengo. Vamos a hacer algo del 7. En el 7 hay varios temas para resolver. Todos tienen que ver con encontrar el máximo o el mínimo de una función en el 7. Esa función hay que armarla, hay que construir esa función en base a los datos. Bueno, hay funciones que tienen que ver con el volumen, hay funciones que tienen que ver con el área, de algunas figuras, o el volumen de algunos cuerpos, y hay otras que tienen que ver con un enunciado donde hay que hacerse un dibujito para sacarlo. Podemos hacer el que quieran. Hay uno que está resuelto acá, así que me parece que no vale la pena, el B. Yo hoy los volví a mirar, estuve practicando a ver si había alguna cosa que no me acordaba, los hice. ¿Tienen ustedes el 7i en la guía para hacer? Ah, no te salió el B. Bueno, el B está resuelto, Francisco, ¿lo querés que lo hagamos igual? Está hecho acá en la guía, no es que no lo quiero hacer, pero... Claro, después míralo porque está toda la resolución. Capaz que conviene hacer otro, pero bueno, igual si tienen una pregunta de este. Podemos hacer el otro del cilindro, que es parecido y que a mí es el que más me costó. Le salió el del área, el volumen máximo. ¿Cuál es? El E. Ese. El cilindro recto de mayor volumen que puede inscribirse en un cono. Con ese estuve pensando un rato largo. Y también es de un cilindro igual que el B. Entonces por ahí, ¿les parece? Si ya lo hicieron, no, pero... Sí, bueno, hacemos algo. Como para que tengan un ejemplo de qué se trata esto. Bueno, entonces sigo con el TP4, el 7, dice, ¿cuál es el cilindro recto? O sea, el cilindro, saben lo que es un cilindro, ¿no? Porque con la geometría a veces tenemos unos conflictos. ¿Cuál es el cilindro recto de mayor volumen que puede inscribirse en un cono recto
cilindro recto, cono recto se refiere al eje de la figura, que no es un cono o un cilindro con el eje torcido, sino que tiene la altura perpendicular a la base. Eso es recto. Claro, entonces tienen que acordarse los volúmenes de los cuerpos. ¿Sí? Un cilindro recto es como este. Esto tiene forma de cilindro recto, porque si yo pienso en la altura de esto, es la altura de este cilindro, que no es toda esta fibra, llega hasta acá, hasta ahí, más o menos, hasta ahí. La altura es perpendicular a la base, y la base es un círculo. Entonces, el volumen del cilindro, que es el que van a necesitar acá, me parece, más que el del cono, pero vemos los dos, el volumen del cilindro es la superficie de la base multiplicada por la altura. El volumen es la capacidad del cuerpo. Es como pensar en todos, yo me lo imagino así, pero en todos los círculos que lo llenan, digamos. El volumen es la capacidad, entonces es pi por radio al cuadrado, que es la superficie del círculo, pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Ese es el del cilindro. Claro, yo me imagino eso, Diana también, pero bueno. El cono es la superficie de la base, también pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura del cono, pero el cono, si yo me pienso en un cono, bueno, conos no tengo acá en el escritorio, si yo pienso en conos, los conos terminan en punta. Entonces, la superficie de la base por la altura sería todo el cilindro. Al dividirlo por 3, tengo el volumen del cono. El volumen del cono es superficie de la base por la altura dividido 3. Ese es el volumen del cono. Bueno, pero acá encima hay uno dentro del otro. Entonces hay que ver bien cuál está dentro de cuál. Es el cilindro recto inscripto en el cono, que está dentro del cono. Entonces tengo, y yo dibujando soy malísima, pero voy a ponerle voluntad. Tengo el cilindro recto, a ver, así. Esta es como la parte que no se ve, y esta es la parte que se ve. Ahí imagínense el cono. Recto es que me tendría que quedar bien en el centrado, ¿no? Que esto tiene como que estar de forma perpendicular con lo de la arriba. Ahí está. Entonces, esta sería la altura, le vamos a poner H, la altura del cono. Sí, ahora les escribo si quieren, las formulitas son así. Volumen del cono es superficie de la base por altura sobre 3. Y volumen del cilindro, así no sucede. Volumen del cilindro es igual, superficie de la base por altura. Y la superficie de la base es la superficie del círculo. La superficie del círculo es pi por radio al cuadrado. Con eso sobreviven. Sí. Bueno. Acá le vamos a poner, este sería el radio. En este problema en particular me dan esos datos. H y R son datos. ¿Sí? H vale, el cono tiene altura, radio 6 y altura 24. Esto mide 24 y esto mide 6. Yo conozco como dato la altura y el radio de ese cono. Y me piden que inscriba en el cono, como que metido adentro, un cilindro del máximo volumen posible. A ver si tengo algún color como para dibujarlo ahí adentro. Del máximo volumen posible. ¿Qué quiere decir del máximo volumen posible? Bueno, lo más grande que pueda. Que lo meta acá adentro. Y me va a entrar, por ejemplo, algo así. Voy a poder encajar acá adentro, donde... a ver, el centro
de la base, medio que es el mismo, ¿ven? Coincide, y la altura pasa también. El cilindro es la altura del cono, es como la altura del Porque viste que con los límites que son parte teniendo infinito. ahí creo que lo solucioné. Bueno, sí, ya está, ahí está. Entonces, a la altura del cono, ya la conozco. Lo que está en negro me quedó mal, ¿no? El dato, que yo sabía que con los dibujos, este es 24. La altura del cono es 24. La altura del cilindro no la conozco. Le vamos a poner H. Y la del radio del cono, el radio grande, es 6. En cambio, el radio este no lo conozco, le vamos a poner R. Yo lo que necesito saber es qué medidas van a tener H y R para que el volumen de ese cilindro sea el máximo posible. Entonces hay que relacionar. En este caso, si yo quisiera el volumen de este conito, del conito, digo cono cuando quiero decir cilindro, perdón, de este cilindrito, el volumen de este cilindrito tan lindo que hice ahí, esto parece cualquier cosa menos un cilindro. Vamos de nuevo. El volumen del cilindro, si quiero hacer la cuenta, tengo la superficie de la base, pi le puse R, así que R al cuadrado, superficie de la base por altura. Esa sería mi fórmula de volumen del cilindro. Pero el problema que estoy teniendo, y quiero el máximo de esta función, quiero el máximo. El problema es que en esta función estoy teniendo dos variables, porque pi es una constante. Pi es un número, no es una variable. Pi es una constante. Pero R y H son variables. Bueno, tenemos que reducir el problema de dos variables a una variable. Lo que se suele hacer es tratar de relacionar esas variables. Escribir o R en función de H o H en función de R. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y tenemos que usar los datos que nos dan. Para algo nos dicen que ese cilindro no está en el espacio. Ese cilindro está metido adentro de un cono de altura 24 y radio 6. Entonces, tengo que usar esa condición. Eso es lo que a mí me costó darme cuenta cómo lo tenía que usar. ¿Cómo hago para indicar de alguna manera que ese cilindro está metido adentro de ese cono? Bueno, usando, a ver si puedo hacer un dibujito que los ayude, como una parte de este dibujo. A ver, si yo dibujo esto que mide 6 y esto que mide 24, que serían la altura y el radio del cono, puedo imaginarme este triángulo, ¿no? Que sería como tomar como un cortecito de ese cono. Y una cosa así me queda cuando yo hago el corte, pero con el cilindro adentro, donde yo lo que conozco acá es este lado y este lado. Y de este cilindro lo que estoy marcando es esto que mide H, o sea, esto no lo conozco y quisiera tener una relación entre H y R. Ahí. ¿Entienden? Es como tomar una parte